básicamente la idea de acá es esta, fíjense, tenemos distintos valores, ¿ven? No importa si es valor de texto, alfanumérico o número, en este caso no hay problema, hay espacios en el medio, ¿sí? Y yo lo que quiero es, en una lista en paralelo, ¿sí? Que automáticamente me devuelva todos los valores uno bajo el otro, es decir, que omita los espacios en blanco, es decir, que me la junte todos los valores, ¿sí? A una sola lista un poquito más reducida, que elimine los espacios vacíos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, la fórmula de anticipación es esta, ¿sí? La que van a ver ahora acá en pantalla en la barra de fórmulas, pero vamos a ir de a poco para que entiendan cómo llegamos a esto, ¿sí? Bueno, primero, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a comenzar, en este caso como tenemos un rango de columna, ¿sí? Lo que vamos a aplicar es la función fila. Si yo aplico la función fila automáticamente, sin una referencia, por ejemplo en la celda 1, automáticamente me devuelve la posición de esa, digamos, la fila para la celda en la cual estoy solicitando esa función, ¿sí? En este caso fila me devuelve 1 porque estoy en la fila 1. Si yo acá, por ejemplo, pongo fila acá abajo, me devuelve 8 porque estoy en la fila 8, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, entonces, ahora bien, si yo el fila, en vez de hacerlo directamente como una referencia automática en relación a dónde está esa ubicación, le digo que me haga la referencia para toda la columna A, ¿sí? Fíjense, A, dos puntos A, automáticamente me devuelve, ven, la ubicación, la numeración de fila para cada referencia por fila de esa columna, ¿sí? Por ejemplo, acá significa que esta celda está sobre la fila 19, ¿sí? Obviamente haciendo alusión a la columna A, ¿sí? Pero, digamos, no es que se está basando de la columna E para voltear este valor, sino que está diciendo esta celda, ¿sí? Porque estamos haciendo referencia a la columna A. ¿Qué fila corresponde? Corresponde fila 19. Entonces me devuelve 19. ¿Sí? Entonces lo que obtenemos de esta forma es una numeración secuencial consecutiva, ¿sí? De 1 hasta el infinito, es decir, hasta la última celda que contiene la columna A, ¿sí? Bueno, ahora bien, vamos complicándolo un poquito. Si yo a esto le aplico un condicional, ¿sí? Y le digo, perfecto, yo lo que quiero es que a toda la columna A, ¿sí? Toda la columna A en referencia, o sea, A, dos puntos A, si toda esa referencia es distinta de vacío, ¿sí? Quiero que el valor sí verdadero sea fila, es decir, que me devuelva la referencia de la fila, pero de toda la columna. Y esto parece un trabalenguas, pero lo que no voy a completar es el valor sí falso, ¿sí? Es decir, lo voy a dejar en blanco. ¿Por qué? Porque el valor sí falso, si nosotros lo ignoramos, ¿sí? Lo que va a suceder es que va a devolver falso automáticamente. Y nosotros queremos justamente eso, ¿sí? Por eso es que no coloco nada. Además, recuerden que el valor sí verdadero y el valor sí falso generalmente son valores opcionales, ¿sí? Es decir, podemos omitir uno u otro, así que no hay problema de omitirlo. Pero yo quiero omitirlo porque quiero que lo que sea, si no cumple con esta condición, quiero que me devuelva falso. Entonces, si le doy entre esto, automáticamente lo que va a suceder es que va a devolver de nuevo una numeración secuencial, ¿sí? Pero en este caso lo que va a hacer es, cuando encuentra, ¿sí? Un valor vacío en esa columna, recuerden que estamos haciendo relación de la columna A distinto de vacío, ¿sí? Para que me devuelva el valor, si no me devuelve falso, ¿sí? Si no me devuelve la referencia que estábamos buscando antes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso no encuentra valor, es decir, mejor dicho, está vacía la celda A4, entonces me devuelve falso, porque el valor si falso era que devuelva falso, ¿se entiende? En la 5, por ejemplo, encuentro un valor no vacío, entonces me devuelve directamente fila con referencia a, que es lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Entonces lo que estamos reemplazando acá es el valor secuencial numérico que corresponde con la celda, la fila de esa columna vacía, por cada columna vacía, ¿sí? Por cada fila de la columna vacía, el valor numérico de la referencia a esa fila por un valor lógico falso, ¿sí? Entonces fíjense, obtenemos los valores secuenciales, pero cuando hay un valor vacío me devuelve falso, ¿sí? Y la consecución numérica no, lo considera, es decir, no es que lo saltea, no es que de 3 pasa a 4 después de falso, pasa a 5, es decir, considera la posición de esa fila. Por eso que está buena esta fórmula, porque se basa en la fila, ¿sí? No es que no se basa en el anterior inmediato, como otras fórmulas que generarían este problema de que aquí va a decir 4 en vez de 5. Es decir, considera, bueno, falso, el anterior de falso, ¿cuál fue? Hasta que encuentre un valor numérico siguiente y me devuelve 4. Pero yo en este caso no quiero eso, yo justamente quiero que siga la consecución. Y ya van a ver por qué. Entonces, queda falso para vacíos, ¿sí? Y el número de fila correspondiente para cuando hay un valor numérico correcto, ¿sí? Hasta ahí se entiende, ¿no? Bueno, ahora viene un poquito más compleja la cosa.
Si yo esto, ¿sí? Fíjense lo interesante esto. Si yo a esto le aplico una función que se llama késimo menor, ¿sí? Que recuerden que son funciones que lo que van a hacer es devolver el valor késimo menor de un conjunto de datos en función de un valor k. Es decir, si yo por ejemplo tengo, por decir una cosa, tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y le digo que me devuelva el késimo menor, pero el segundo valor menor no me va a devolver 1, me va a devolver 2. ¿Se entiende? La k me devuelve el késimo valor menor. Entonces tenemos los valores del 1 al 5, el primer valor menor es 1, el segundo valor menor es 2, el tercer valor menor es 3 y así. Entonces la k devuelve ese késimo menor que nosotros queremos como consideración, ¿sí? Entonces, késimo menor tiene obviamente dos argumentos, la matriz que es de dónde va a tomar esos valores 1, 2, 3, 4 y 5 que es los que les decía, y el k, el valor k que es el que define el késimo menor, ¿sí? Entonces, como matriz, ¿sí? Y acá está lo interesante, como matriz yo lo que voy a hacer es aplicar la función anterior. Esperen que vamos a copiarla, así hacemos más rápido. Ahí está. Entonces, késimo menor, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer acá es, voy a copiar la matriz anterior, que sería esta, ¿sí? Que es obviamente lo mismo, este resultado derramado, ¿sí? De esta fila. Y como k, fíjense qué interesante, le voy a decir que no es que le voy a decir el késimo menor, le voy a decir directamente que se base en la fila, pero la fila de referencia, digamos, relativa de esa posición. ¿Se entiende? Es decir, el número de fila de donde va a estar cada uno de esos valores. Entonces, yo le doy perdón, me comí un paréntesis, siempre me como un paréntesis. A ver. Ah, un igual acá por haber copiado, perdón. Ahí está. Entonces, si yo a esto lo arrastro hacia abajo, ahora, me va a volver, los últimos van a ser error, seguramente. Sí, ahí está. Fíjense por qué. A ver, para que entiendan qué logramos acá. Lo que estamos haciendo acá es básicamente, fíjense que estamos listando todos los valores numéricos, ¿sí? Obviamente en la secuencia en la que están apareciendo, ignorando los falsos. ¿Ven? 1, 2, 3, 5, ¿ven? Porque el falso no lo omite, pasamos al 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pasamos a 13, fíjense, 10, el 11 y el 12 no están, 13, el siguiente es 13, perfecto, el 7 es 15, porque el 14 no está, 15, es decir, lo que hace es listar y, digamos, achicar la cuenta, ¿sí? Omitiendo los valores falsos, que es un poco lo que nosotros queremos obtener, ¿sí? Justamente con la lista de nombres. Fíjense cómo con una adaptación numérica, ¿sí? Con una interpretación, o digamos, un desarrollo numérico, podemos después convertirlo, ¿sí? En otro tipo de valores como de texto. Es decir, ahora lo vamos a transcribir obviamente a texto, ¿no? Con otras funciones. Pero lo que quiero que entiendan de acá, lo que estamos haciendo es básicamente eso. La función está diciendo, perfecto, yo busco cada uno de esos valores. En este caso, por ejemplo, el 5, ¿sí? El 5 no encuentra, ¿sí? El 4. Entonces lo que va a hacer es justamente me va a devolver la posición relativa, ¿sí? O mejor dicho, el valor menor inmediato, ¿sí? En función de la posición de fila. Es decir, 4 lo que me va a devolver es 3. Y así con cada uno. Por eso es que de esta manera logramos listar todos los datos omitiendo los falsos, ¿sí? Bueno, entonces, el siguiente paso, ¿sí? Y ahora ya es un poco la referencia, se harán una idea, es, bueno, perfecto, si yo puedo construir esta referencia, yo lo que quiero ahora es el nombre. En este caso son nombres de personas, no un número, sí, abstracto. Entonces lo que vamos a hacer es copiamos toda esta interpretación, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es englobarlo justamente con la función índice. Justamente porque lo que queremos es devolver un valor en la intersección de esa fila, ¿sí? En la referencia de esa fila. Entonces, índice. Lo que vamos a cambiar acá es la referencia, que va a ser la columna A, ¿sí? Porque obviamente de acá están los valores de donde vamos a partir para hacer la referencia, ¿sí? Y la numeración de fila va a estar dada justamente por la numeración que nos da esta interpretación, ¿sí? Entonces yo le doy enter a esto, vamos a hacer acá así, está, valores, ¿ven? Que sería el primer caso, y si yo arrastro hacia abajo, automáticamente tenemos, ¿ven? Los nombres que queremos, y cuando ya empieza a no encontrar nombres porque ya todos los valores siguientes son falsos, porque encuentra celdas vacías en la columna A, me va a devolver error de valor numérico, ¿sí? Bueno, entonces, lo siguiente que hacemos, ¿sí? Muy similar y muy simple, es perfecto. Entonces, a partir de ahora lo que podemos hacer es englobar todo esto en un cálculo. Recuerden que esto es un cálculo matricial. Yo acá me olvidé, digamos, recuerden que a partir de Excel 365 no es obligatorio, pero yo siempre recomiendo que lo acepten con Control Shift Enter. Si esto, ven que aparece en la barra de fórmulas, aparece obviamente las llaves.
y arrastren hacia abajo con las llaves por un tema de que si abren este archivo como es en una versión antigua de Excel, anterior a Excel 365, por ahí no es compatible con los cálculos matriciales automáticos que interpreta Excel 365. Entonces, si no tiene las llaves dispuestas cuando abren en ese Excel anterior, por ahí no lo toma como eso y puede darles cualquier otro tipo de error. Entonces, si lo dejan con las llaves, automáticamente el Excel anterior interpreta que es una fórmula matricial y lo va a devolver como tal, ¿sí? Bueno, y lo último que vamos a hacer, les decía, es vamos a seleccionar todo esto, y el último paso, muy simple, lo que hacemos es englobar todo esto, ¿sí? En una función, por ejemplo, condicional de si error, donde lo que queremos es que si todo este valor da error, que en este caso fíjense que tenemos valor numéricos a partir de la celda H12, ¿ven? Que directamente devuelva un vacío, ¿sí? Hacemos Ctrl Shift Enter, Enter, arrastramos hacia abajo y automáticamente tenemos la lista con los valores vacíos sin ningún problema, ¿sí? Recuerden que obviamente yo lo hice justamente yo lo hice desde el encabezado, pero no es necesario, ¿ven? Miren, fíjense que esta celda tiene el mismo cálculo que esto, es decir, ¿por qué? Porque estamos partiendo justamente de la referencia, la clave está acá, en la parte que dice fila, ¿ven? Esta parte de fila con las llaves cerradas, ese valor justamente lo que hace es la posición relativa de esa fila específica, entonces no importa desde dónde empezamos, ¿sí? Lo que nos va a devolver es a partir de esa fila, para abajo obviamente, todos los valores que encuentre, omitiendo las celdas en blanco, ¿sí? O sea, yo acá esto lo puedo borrar y no hace falta, así que esto sea una fórmula. Yo lo hice todo con fórmula para que entiendan el proceso, pero lo que haría ahora es copiar esto, ¿ven? Dentro de la primera celda de resultado, lo pegamos acá, que es lo mismo, ¿ven? Y Ctrl Shift Enter, matricial, arrastramos hacia abajo y obtenemos el mismo resultado. Y así listamos justamente un rango de columnas, y en este caso omitiendo los blancos, ¿sí? O las celdas vacías. Bien, bueno, y después está para filas. Para filas es lo mismo, no vamos a hacer todo el desarrollo, lo único que me interesa que sepan que lo único que hay que cambiar, ¿sí? Yo voy a copiar acá la primera celda de resultado, la vamos a copiar acá, y lo único que hay que cambiar, ¿sí? En este caso, fíjense, es en vez de referencia de columna de A, es decir, A, 2 puntos A, lo que vamos a hacer es referencia de fila completa. Es decir, en este caso va a ser la fila 1, 2.1, porque nos vamos a repasar en la referencia de la primera fila donde están los valores que queremos unir, ¿sí? O listar, sin blancos. Entonces cambiamos todas las referencias de A, 2 puntos A por 1.1, ¿sí? Y el otro cambio que tenemos que hacer es cambiar las referencias de fila, que son 2, por columna, ¿sí? Nada más. Hacemos esos dos cambios, ¿sí? Y automáticamente Ctrl Shift Enter tenemos la misma aplicación de resultado. Arrastramos en este caso hacia la derecha porque los valores los queremos listar hacia la derecha en un rango de fila, ¿sí? Y obtenemos el mismo resultado. Fíjense, todos los datos combinados, o mejor dicho, pegados uno tras de otro, desde la izquierda hacia la derecha y omitiendo las celdas en blanco, ¿sí? Devolviendo obviamente un valor de vacío cuando sucede.